Hola, estamos acá en nuestro tercer capítulo de Billeteras y Zapatos. Mi nombre es Beatriz Cereceda, CEO y fundadora de Ordenar.me, donde te ayudamos a manejar tus finanzas personales. Y estoy acá con Jazmín Jorquera. Hola, feliz de estar acá. Hoy día tenemos un nuevo caso financiero. Antes de eso, cuéntanos un poco de tu metodología y de lo que tú haces. Bueno, yo soy directora en FinTech Thinking. Hoy en día estoy trabajando con diferentes personas en temas de consultoría, de cómo ayudar a empresas a entrar en el mundo FinTech, cómo encontrar a esos partners que a veces es muy difícil encontrarlo. Con la expertise, además, tengo harta expertise en el mundo FinTech y a veces las personas necesitan llegar a este ecosistema sacando el humo o sacando quizás aquellas personas cuando te dicen no, con esta persona no hagas negocios. Bueno, estoy tratando de aportar con esa expertise. Sí, clave cuando uno parte de tener el foco no solo de lo que sí hacer, sino también lo que no hacer. Y sí. Con quién y con no quién. Sí, total, trampas en la vida. Así que bueno, hoy en este tercer capítulo traemos otra historia financiera. Es una historia de un emprendedor que él mismo considera que cometió un par de errores. Así que aquí lo vamos a leer. Dice: mi mejor historia financiera no tiene que ver con un gran éxito, sino con una gran caída. Cuando tenía poco más de 20 años me sentía invencible. Sí, bueno, ¿quién no le ha pasado? A los 20 años, ¿quién no? Sí, total. Ganaba dinero fácil, gastaba como si nunca fuera a acabarse y creía que la inteligencia bastaba para sostenerlo todo. Fundé una empresa innovadora, creí que era el próximo Steve Jobs de mi barrio, pero la realidad me cobró factura y con intereses. Nadie quiso invertir en nosotros. Y el negocio, inflado por el ego y no por activos reales, estalló como un globo mal amarrado. Bueno, sí, lamentablemente eso pasa. Terminé quebrado con deudas y una autoestima por el suelo. Fue un golpe que me dolió más por dentro que en el bolsillo. Esa caída me enseñó lo que ninguna universidad me enseña. La verdadera riqueza no se mide por el dinero que ganas. Se mide por lo que aprendes cuando lo pierdes todo. Fue ahí, entre el polvo de mi propio fracaso, que descubrí el arte de reconstruirme. Ya, pero aprendió, bacán. Hoy, cuando veo todo lo que he logrado después, una nueva empresa con propósito, cientos de vidas impactadas y una voz con la que ahora inspiro a otros, entiendo que esa bancarrota no fue el final, sino que fue un nuevo comienzo. Esta historia está heavy, habla de un proceso de error y aprendizaje. Está interesante en diferentes aspectos. Antes, cuando leímos esta historia, conversábamos de lo que era el emprender antes y quizás el emprendimiento hoy en día, porque no solamente los ecosistemas han cambiado las herramientas, han cambiado, por ejemplo, el acceso al financiamiento, que antes era mucho más limitado, de partner más específico. Ahora, hoy en día hay todo un ecosistema detrás de diferentes instituciones que aportan a que haya mayor fluidez, sino que también hay cambios tecnológicos y también esos cambios tecnológicos generan nuevas competencias o nuevas habilidades en lo que respecta a las personas que están entrando al ecosistema, ya sea entrando porque puedes entrar joven o puedes entrar ya con cierta madurez. Entonces, claro, antes lo que veíamos era cierto ímpetu o ciertas herramientas o la constitución de la empresa, del equipo, tenía cierta estructura. Hoy en día está pasando algo bien especial, al menos que es lo que yo estoy viendo también desde mi rol como consultora en temas fintech, como también en la construcción de productos digitales. Entonces, partamos quizás por ¿qué es lo que pasaba antes con el emprendimiento? ¿Qué era lo que veíamos antes quizás? Yo creo que el 2019-2020 cambió muchas cosas, entonces... Totalmente. Yo creo que ahí hay un hito importante que habla de la madurez del sistema. Yo creo que viene muy marcado por la pandemia y en el fondo yo que he tenido el privilegio de verlo desde los dos lados, tanto como emprendedora como desde un VC, me doy cuenta de que antes efectivamente pasaban estas contradicciones, como dices tú. Ahora tenemos un ecosistema mucho más maduro, donde tenemos muchas más opciones de financiamiento y tenemos en el fondo una comprensión mucho mayor, como que, no sé si lo podemos llamar como inteligencia colectiva, pero en el fondo como que hemos aprendido mucho como industria y eso facilita que uno tome mejores decisiones. Lo que yo vi antes era founders súper valientes, pero que se lanzaban a la vida. Tengo una idea increíble, me lanzo. A mis inversionistas le pareció bacán, vamos. Entonces
se generaba esta situación donde con una sola buena idea podíais lograr tener muy buen financiamiento, probar, testear, caerte. Y la verdad es que lo que vemos ahora es que el ecosistema está mucho más moderado, donde en el fondo, si no estás resolviendo un problema real, tu idea pasa a ser mucho más irrelevante, y eso es duro, porque al final del día se traduce en que, como decía nuestro caso, te llega la cachetada, no podéis levantar financiamiento, y eso nos enseña también que no todos los negocios tienen que crecer solamente con una tremenda inversión o inyección de capital. Ahí, o sea, es como, a veces es contradictorio, porque viene un Sam Altman y dice que estamos en el momento de las ideas y que con una buena idea puedes hacer un gran negocio. Yo creo que este caso en particular muestra dos elementos. El primero, que es un poco lo que yo trato de ayudar también, es en cómo vas encontrando partners, porque lo que pasa muchas veces es que los equipos, cuando empiezan a crear startups o empiezan a crear empresas, no tienen quizás el partner tecnológico. De repente tú estás dentro de una industria o entiendes un dolor, como desde el punto de vista comercial o operacional, pero no tienes la contraparte tecnológica. Y ahí empiezan a aparecer las famosas software factory que te empiezan, te venden el software, el desarrollo, pero tú no estás listo para pagar esa tremenda inversión. Entonces se van generando como una deuda al final, ya sea técnica o financiera, porque tuviste que endeudarte en el fondo contra un software factory, y eso te presiona en mucho mayor escala a salir a vender. Eso es como el primer elemento que a mí, cada vez que alguien me menciona un software factory, yo como que pongo la alerta y digo, a ver, pero espérate, ¿qué estás haciendo? Como, ¿a qué nivel? ¿Qué tan necesario es? Porque de repente lo que te conviene es buscar de verdad un partner técnico que sea tu co-founder. Y después viene este elemento de que habla Sam Altman, y que quizás tú también lo estás planteando, o que lo pones sobre la mesa, el tema de las ideas, como qué pasa con esta idea. Y hoy en día también lo que estamos viendo es que hay demasiadas ideas dando vuelta, hay demasiado negocio quizás alrededor de lo que es una idea, y aquí lo que me gusta mucho, lo que estoy viendo últimamente, como que en el fondo genera una contrapresión a eso, es vende antes de construir. Entonces, se te ocurre una idea, haz un MVP lo más básico posible, un demo que funcione relativamente bien, pero sal a venderlo. Cuando tengas 10, no sé, 5, 10 leads y que estén comprometidos con una venta, que incluso haya como un compromiso de compra, firmaste un NDA y no sé, como que yo creo que ahí los abogados se vuelven ahí creativos para firmar ciertos compromisos. Yo creo que eso es lo que te da la partida para salir a construir. ¿Cómo lo ves tú? Sí, total. Y es parte importante de lo que conversamos cuando estábamos, en el fondo, viendo los puntos críticos de este episodio, y es que hablamos efectivamente del mundo de las ideas y la increíble capacidad que tenemos de generar ideas, pero lo que he visto yo en mi experiencia, no solo como founder, emprendedora, sino también como mentora de otros emprendedores, es que tú puedes tener una idea increíble, realmente buena, realmente súper innovadora, e incluso en muchos casos, y esto yo considero que es una trampa, alguien que nunca nadie ha hecho, y eso no necesariamente significa que tenéis validación comercial. Entonces es súper importante tomarlo desde lo que planteas tú. En el fondo, yo puedo tener una idea muy buena, pero no necesariamente eso va a vender. Lo que va a vender es la solución a un problema. Y si yo no entiendo el problema, que es donde yo veo que muchos founders de etapas tempranas se caen, si yo no entiendo ese problema en todas las aristas que tiene, que no es como a esta persona le molesta esto o a esta empresa le falta esto otro. El problema es entender cuándo sucede, cómo sucede, el impacto monetario que tiene, el impacto emocional que tiene, cuántas veces al día esa persona piensa en resolverlo, e incluso un validador súper importante es qué está haciendo la persona ahora para resolverlo, porque si no lo está resolviendo tal vez no le duele tanto. Entonces, si tú puedes mejorar la comprensión de ese problema, la solución cae sola, y ahí la idea te va a ayudar, pero te va a ayudar en un contexto. Entonces, por muy buena que sea tu idea, si tú no la logras contextualizar en la solución de un problema, no la vas a poder monetizar. Sí, ahí es interesante como este espejismo que se genera a veces, por ejemplo, los famosos grupos de WhatsApp. El otro día alguien me decía, oye, si solucionamos el problema de los datos que giran en torno a los grupos de WhatsApp del colegio, típico. Entonces le digo, ya, pero ¿quién te va a pagar por eso?
O sea, ¿quién te va a pagar porque le soluciones la dinámica del grupo de WhatsApp donde venden desde galleta hasta autos? Porque he visto que es gente que ofrece autos. Y entonces, la verdad es que nadie, porque tú tienes marketplaces, tienes otros lugares donde vas a ir a buscar quizás, donde vas a ir a buscar ofertas, donde vas a ir a buscar productos. Ahí toca también con el tema de la informalidad, el tema de... Hay como varios elementos, entonces hay que tener mucho ojo cuando empiezan a aparecer estas problemáticas que son espejismos, ¿cachai? Y que quizás haya una o dos personas que te quieran comprar y que haya un cierto modelo de negocio, pero un modelo de negocio que se mantiene demasiado acotado, porque quizás con 10 personas que te paguen no se justifica quizás todo el desarrollo que tengas que hacer o todo el trabajo detrás que hay para sostener esos clientes y por supuesto después escalar, o sea, no y además después hay temas de barreras de entrada, como que hay varios elementos al final que hacen que no sea tan fácil monetizar un grupo de WhatsApp. Y eso es como lo típico, como lo primero que parte, porque mira, aquí hay espacio para una comunidad, hay espacio para ciertas cosas, y al final siempre terminamos cayendo un poco en lo mismo. Entonces, es interesante cómo al final también esto nos va enseñando. Yo creo que lo que estamos hablando ahora en este momento es porque traemos cierta experiencia, no solamente porque pasamos por el mundo corporativo, y vemos estos grandes números, estas grandes organizaciones, sino que después pasamos al mundo más startup y vemos cómo empieza a funcionar quizás el emprendimiento de forma más real, y después entramos a esta etapa en que no solamente estamos construyendo productos digitales, sino que ayudamos a otros en la construcción de estos productos digitales, y ahí nos vamos dando cuenta, pero espérate, es que esto no funciona de esta manera, es que hay que hacer estos pasos antes, en que no estés pensando en levantar plata si ni siquiera has hecho una validación. Claro, no, y preconcepciones que uno tiene, como en el fondo los medios, las noticias te muestran la startup Pepito levantó X plata, la startup Juanito levantó esta otra cantidad de plata, y salen todos los fans con sus poleras de estampadas con el nombre de la startup, y está bien, o sea, se lo merecen, es un buen éxito, es algo importante, pero en el fondo uno ve solamente las historias de éxito y no las historias de fracaso. Entonces yo creo que ahí también hay que tener cuidado un poco con el contenido que uno consume, la responsabilidad con la que uno lo consume, y entender un poco que no todas las realidades se van a ajustar a tu startup. Y bueno, habíamos hablado en el fondo de dos principales temas dentro de este caso. Hablamos mucho del tema desde el emprendimiento y el foco del emprendimiento, y también queríamos rescatar la parte de cómo esta persona emprendió joven, que fue algo que, como él mismo menciona, le permitió aprender, caerse, fallar, y también eso se pone súper crítico en el contexto que vivimos ahora, donde hablábamos un poco de la madurez del ecosistema y nos damos cuenta que ahora muchos emprendedores y emprendedoras no se lanzan con todo de una rápido, sino que vemos como una tendencia creciente de bootstrapearse, o sea, financiarte un poco con tus propias ventas, muchas veces emprender en paralelo. Con tus ahorros. Sí, el tema de los ahorros también, generalmente porque ya los generaste a lo largo de tu carrera. Pero también está el tema de poder dedicarle no necesariamente el 100% de tu tiempo a tu startup, que suena algo súper contraintuitivo y que es algo que la mayoría de los fondos de inversiones no te va a aceptar, con justa razón, pero en la etapa inicial, cuando tú estás partiendo, tiene mucho sentido que tú vayas dedicándole en el fondo un tiempo a entender el problema, testearlo, equivocarte, darte cuenta que por ahí no va, y de nuevo, profundizar en el problema, y todo este método iterativo que te permite correr mucho menos riesgo. No tienes por qué dejar tu pega inmediatamente, y sí puedes en el fondo tener un poco más de estabilidad en tu presupuesto familiar. Yo creo que algo que tenemos todos los seres humanos en común es que tenemos que pagar cuentas, entonces te permite en el fondo manejar un poco no solamente el riesgo financiero, sino también yo creo que el riesgo emocional, que es algo importante que no siempre se habla mucho en el emprendimiento. Sí, de todas maneras creo que hay como este factor poco realista de lo que realmente sucede. Son pocas las personas que pueden tirarse en un 100% como lo que te están pidiendo hoy día los venture o como financistas que te dicen, bueno, pero dedícate un 100% al emprendimiento, y dependiendo de la etapa en la que te encuentres es difícil, porque obviamente tienes que generar dinero, tienes responsabilidad, tienes obligaciones. Entonces ahí es donde quizás es importante ir construyendo estas redes o ir construyendo este patrimonio, lo que hablábamos en el primer capítulo, que una de las garantías o ventajas que tenemos quienes quizás hemos pasado por mundo más establecido, hemos tenido una pega, es ir generando un ahorro que nos permita en algún momento decir, ¿sabéis que ya me voy a tomar un par de meses y voy a probar esto que he venido construyendo paralelo? Eso
Y eso también se da mucho en Estados Unidos, y ahí también algo que he estado mirando con atención es el emprendimiento en Estados Unidos es de magnitudes muy diferentes. Entonces, Total. un solopreneur puede hacer una solución y te puede generar $5,000, $10,000 mensuales, que en Chile es muy difícil de lograr, ya sea porque son mercados distintos, porque tienes necesidades distintas, pero sobre todo por un tema de tamaño. Entonces ahí es cuando, ¿por qué vemos en particular que el ecosistema fintech se constituye tantas empresas extranjeras? ¿O por qué tantas fintech lo que están buscando es mirar hacia otros países? No es por un tema de, quiero conquistar el mundo, es porque en el fondo cada uno de los mercados latinoamericanos no es suficiente para sostener un emprendimiento como de forma que te permita competir además con las startups de Estados Unidos. Eventualmente las startups de Estados Unidos empiezan a llegar a Latinoamérica y por lo tanto, y tú para poder competir contra eso tienes que tener muy clara tu propuesta de valor, tienes que ser muy robusto, o tienes que tener una masa crítica que te permita sostener el negocio. Y es ahí donde viene esa necesidad que tienen todas las fintech de Latinoamérica, que empiezan a querer crecer y querer abrir otros mercados. Entonces ahí también es como relevante entender el negocio en el que estás, la industria en la que estás, cuál es la eventual necesidad que vas a tener, porque vas a tener que buscar mercado donde no lo hay. En Chile hay muchas fintech, llega un momento en que se empiezan a topar las unas con las otras. Y ahí es cuando empiezan ya bueno, vamos a Colombia, vamos a Perú, vamos a México. Y el gran problema es que cuando uno sale a otros países, que a nosotros nos ha pasado, que lo hicimos en su momento en la operación en la que estábamos, es que todos los países son tan distintos. Lo único que tenemos en común es que hablamos español. Y hablamos un español y además ni muy siquiera, distinto. porque por ahí... Sí, muy distinto al español que hablamos. Todos los latinos se ríen de nosotros, los chilenos en particular. Pero además de eso, es todo demasiado distinto. Sí. La infraestructura bancaria, los ecosistemas de pago, la penetración de sistemas interoperables, varios elementos que al final no es llegar y copiar un modelo de negocio, un producto de Chile a Perú. Claro. Tienes que peruanizarlo. Exactamente. Acá como nosotros le llamamos el tropicalizar un producto, que es como llevarlo de Chile a estas otras economías. No, total. Y más encima, efectivamente están todos los desafíos operacionales, y como si eso fuera poco, encima tienes todos los desafíos comerciales, culturales, donde... Y para qué hablar de lo regulatorio, que ya... Una locura. Entonces, claro, probablemente un equipo te va a decir que sí, pero realmente quiere decir que no, y va a esperar una cantidad cierta de meses, y por cultura no te van a decir directamente que no. Otros que te van a decir que sí inmediatamente, pero se van a demorar y se van a tomar su tiempo, no solamente porque no lo quieran hacer, sino que porque tienen que lidiar con temas regulatorios que en muchos países no están tan avanzados, no tienen leyes específicas. Entonces, al final del día, claro, como dices tú, tropicalizar o un poco externalizar tiene desafíos mucho más allá de solo lo comercial, operativo. Está el tema legal. Es complejo. Sí, yo creo que hoy en día hay una oportunidad bien importante y desafiante en lo que respecta al emprendimiento. Yo creo que cuando las personas hemos pasado por ciertas industrias, vamos adquiriendo un know-how, una expertise que nos permite quizás ver oportunidades de negocio. Y yo creo que esa capacidad se empieza a volver crítica porque la puedes usar en cualquier industria y la puedes usar en cualquier emprendimiento, con cualquier founder, con cualquier equipo. Entonces, estos emprendedores que en el fondo han fallado, que hemos fallado, vamos desarrollando este músculo. Es como cuando tú vas al gimnasio, al principio te duele todo, al principio te duele por 3 días, después tú sigues y ya no, te duele por 2, después por 1, y ya después tu cuerpo está acostumbrado a este nivel de exigencia. Y es lo mismo que pasa, yo creo, a nivel del emprendimiento y que se cruza con lo financiero. Empiezas a aprender y a manejar los desafíos que implica, que al final siempre es la venta, de cómo sostener, y por supuesto que eso... no tenga un impacto positivo o que sea correlativo, como que se correlacione con tus finanzas personales. Totalmente. Yo creo que al final del día un poco la moraleja de la historia es lánzate, pero bien. O sea, un poco lo que decía yo, como entiende en profundidad el problema, pero también lo que plantea la Has, que en el fondo hacerlo de manera improvisada tiene un costo también financiero, emocional, pero ir haciéndolo como lo planteas tú con esta metodología Fintech Thinking, donde
en el fondo tú vas aprendiendo de los errores que hemos cometido todos como emprendedores, porque si no, o sea, si nunca has emprendido, es difícil que podáis ponerte verdaderamente en los zapatos de un emprendedor. Entonces, y por eso también somos billetera y zapatos, o sea, cuidamos tu billetera, pero nos ponemos en tus zapatos porque hemos estado ahí. Entonces, no solamente basta entender el problema, también lo que hace un emprendimiento exitoso es entender cómo hacerlo, la bajada en ese cómo y en ese foco, principalmente no solo en lo que sí hacer, sino también, como decíamos al principio, cuidarse de lo que no hay que hacer. Sí, también buscar esos espacios, o ya sea partner o instituciones que te puedan ayudar, o lo que sea, que en el fondo también te ayudan a bajar un poco no sé si llamarlo hype, o algunos dicen como buzzwords, que en el fondo está lleno de términos que al parecer que te confunden más que lo que te ayudan. Entonces, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, no sé si viste por ahí, pero este fin de semana creo que fue que salió el reporte de McKinsey con respecto a el uso efectivo de inteligencia artificial en las grandes corporaciones. Y si bien se supone que es como cerca del 80%, 88%, si no me equivoco, usan inteligencia artificial, el nivel efectivo como de aumento de productividad o de uso profundo es menos del 20%. Entonces, efectivamente, hay como la moda, que es una herramienta muy útil, pero no han sabido capitalizarla, no han logrado generar el impacto tal dentro de los procesos, dentro de las organizaciones. Entonces, ahí son necesarias estas mentes que logran mirar con estrategia, que logran como articular no solamente cómo bajar los costos, sino que también cómo generar, aumentar la venta, o cómo generar buenas partnerships para hacer buenas relaciones humanas, que al final de eso se trata principalmente la venta, y de cómo logras generar ingresos para tu emprendimiento. Claro, al final del día es medir el impacto de lo que estás haciendo, entender que un poco sumarse a la moda. Yo creo que todos tenemos este FOMO, este miedo de perderse o de quedarse fuera de la tendencia, pero es súper importante que no sigamos la tendencia por la tendencia, sino que entendamos realmente cómo eso nos va a mejorar en nuestro negocio, más allá de redactar un mail y no pasar 10 minutos leyéndolo, sino 5, pero entender realmente cómo eso va a cambiar la forma en que nos relacionamos, la forma en que construimos, la forma en que incluso desde estas ideas locas creamos. Oye, yo creo que ya estamos. Estuvo muy interesante el caso, porque conectamos mucho con estos emprendimientos fallidos, y hoy día estamos tratando de construir productos digitales. Así que ojalá que nos lleguen más historias, ojalá que nos lleguen historias con estas vulnerabilidades, quizás con estos errores, y nosotros también podamos ahí analizarlos y traer data que nos ayude a construir esta nueva etapa de emprendedores y de desarrollo de productos tecnológicos que estamos viendo desde nuestra experiencia. Totalmente, así que anímense, escríbanos y los vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.